Paz del Señor, mis hermanos, buen día, ¿cómo están? ¿Ven? Digan fuerte amén, hermanos, con gozo, con entusiasmo. Bueno, mire, esta mañana estamos felices, siempre contentos. Usted sabe que el reunirnos en casa es un motivo para estar contentos. Pero también después de mucho tiempo y muchos años hemos podido ver y recibir a nuestro hermano Felipe Armaza. Él nos está visitando de muchísimo tiempo y le damos la bienvenida al hermano porque él está en su casa, hermanos. Qué alegría verlo, ¿no? Junto a los hermanos nos gozamos por esto. Digan fuerte amén, hermanos. Muy bien, vamos a la escritura. Esta mañana vamos a abrir nuestros libros preciosos, libros que el Señor nos ha puesto en las manos, y nos vamos al libro del Éxodo, hermanos. Y en la escritura vamos a ver en el capítulo 12 algo que es para nosotros necesario recordar siempre, y es acerca de la esencia de la Pascua. Capítulo 12 del libro de Éxodo, mis hermanos, todos por favor allí a la escritura, y vamos a ver los versículos 1 en adelante. ¿Por qué, hermanos, debemos recordar este momento? ¿Por qué siempre es necesario hablar de esto? Porque probablemente en un mundo en el cual nosotros estamos existan muchas formas de creer o de anunciar esta verdad de la Pascua. Para nosotros tiene un solo sentido, un único sentido y una sola explicación bíblica, la cual muchas veces se desconoce. Es común que en un mundo en el cual estamos, las personas consideren que la Pascua es un momento para recordar una gran tradición, o es el momento para, qué sé yo, hermanos, pensar en acercarnos al Señor y hacer una que otra actividad cristiana, como visitar templos, como subir montañas, como tener un espíritu de arrepentimiento o abstenernos de ciertos alimentos que probablemente, hermanos, no tendríamos que comer. Es lo que normalmente nosotros escuchamos y conocemos. Pero ¿qué dice la Escritura respecto al tema? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos al Éxodo capítulo 12, mis hermanos, y comenzamos en el versículo 1, donde dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, escuchen, ellos todavía estaban en Egipto: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia, dice, fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Bien, hermanos, ya, hermanos amados, el Señor había instituido algo que es importante. Para comenzar, esta es la única nación en el mundo, estamos hablando de Israel, que celebra su día de la independencia en la noche, hermanos. Es la única nación en el mundo. Para ellos la Pascua es celebrar su constitución como nación. Para nosotros la Pascua tiene un sentido bastante profundo, 100% espiritual, y tiene que ver con el sacrificio del Hijo de Dios. Pero para ellos esto implicaba, hermanos, no olvidar jamás, no olvidar nunca que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Y obviamente que cuando ellos fueron esclavos, hermanos, y gimieron a Dios y lloraban por las noches, Dios había escuchado ese clamor. Entonces, antes de salir de Egipto, hermanos, habían sucedido 10 acontecimientos terribles conocidos en la Biblia como las plagas. La Biblia también dice que el faraón había endurecido su corazón y que él no quería dejar ir
al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Entonces, en la última plaga, hermanos, en la 10ª, que fue la muerte de los primogénitos, y entre ellos muere el hijo del faraón, es que recién este hombre ha de ceder, este rey impío, pagano como el faraón. Y dice la escritura que el pueblo, hermanos, salió aquel día, o aquella noche saldría de esta nación, luego de que el Señor hizo grandes o manifestó enormes señales, hermanos, en una nación tan incrédula e impía como Egipto. Antes de que ellos salieran, el Señor va a dar una ordenanza específica: que el pueblo celebre la Pascua, que el pueblo hebreo se reúna en casa, y esa noche, hermanos, ese último día en Egipto, ellos debían participar. Primero debían quemar la grosura de este animal, debían cocerlo y debían también acompañar esto con hierbas amargas. Obvio que todo esto tenía sentido. El cordero representaba, hermanos, era un tipo de alguien que un día vendría al mundo. Y las hierbas amargas les diría a los hebreos que ellos nunca olviden que los 430 años que estuvieron esclavos en Egipto fueron de tormento y de gran aflicción. Entonces, por un lado, el cordero pascual hablaba de un escape, de una salida. Y por otro lado, esas hierbas amargas les recordarían siempre su estado de esclavitud. Es decir, no debían olvidar de dónde el Señor los estaba sacando. Y aquel día, hermanos, fue así de rápido. Fue una reunión inmediata. Ya no había, hermano, tiempo para socializar. No había espacio para estar hablando, distrayéndose, riendo, estando contando historias. Era un tiempo de rapidez. Ellos debían comer este corderito, debían participar de un cierto ritual en sus casas, en la mesa, dirigido este ritual por el padre de familia, y debían salir rápido cuando el Señor les dio la señal. También el Señor hizo algo, hermanos. Dice que de la sangre que derramó cada padre de familia de aquel corderito, hermano, fue utilizado para marcar el dintel de la puerta. O sea, el marco de la puerta de cada casa de los hebreos debía ser marcada con la sangre de este animal. ¿Y cuál era la razón? La razón era, hermanos, que aquella noche, cuando el ángel de la muerte visitó esta nación, este imperio tan poderoso como Egipto, y fue quitándole la vida al primogénito, dice que cuando al pasar el ángel y al ver la puerta marcada con la sangre, el marco de la puerta marcada con sangre, pasaría de largo y nadie moriría en la casa de los hebreos. ¿Dónde estaban ellos? En Gosén, una tierra pequeña. Se le había asignado al pueblo hebreo una tierra bastante pequeña, una tierra pobre, una tierra insignificante, pero miren cómo es Dios. En esa tierra pequeña, incómoda e insignificante llamada Gosén, que el faraón les asignó para que vivan, Dios, hermano, prosperó tanto esta tierra que los hebreos sembraban y cosechaban. Los hebreos ponían algo y fructificaba. Los hebreos criaron sus animales y se multiplicaban. Claro, es que Dios estaba con ellos. Y ese día, hermanos, esa noche antes de salir, ellos tenían que entender lo que estaban haciendo. Debían utilizar un cordero, un animalito de 1 año, hermano, sin defecto. Tenía que ser puro este corderito, y debían sacrificarlo. Eso, hermano, era un tipo de lo que un día sucedería en la cruz del Calvario. Aquel cordero tomaba el lugar del pecado de ellos. Ese corderito, hermanos amados, asumía el pecado de los hebreos. Y además de eso, hermanos, que ese corderito era el sacrificio para que ellos puedan escapar. Por algo la Biblia dice que sin sangre no existe remisión de pecados. Entonces la sangre siempre, hermanos, tuvo un significado. En la sangre está la vida. Sin sangre no se puede vivir. La sangre es un elemento que nosotros no deberíamos comer. La sangre no se debe consumir, porque bíblicamente está en el Antiguo y el Nuevo Testamento que no debemos comer ni consumir ningún tipo de sangre. Todo eso, hermano, anunciaba algo. Y aquella noche, antes de que el pueblo hebreo saliera de Egipto, y a propósito, hermanos, el Señor también dijo que esta Pascua
sería perpetua, que ellos deberían celebrar y recordar esta fiesta por todas las generaciones. Por eso es que Israel celebra su momento de constitución, celebra, hermanos, su nacimiento como nación en una noche como esta. La Pascua para ellos vino a ser el principio de su identidad como nación. Pero para nosotros tiene un significado profundo, el cual veremos. Cuando ellos salían de Egipto, hermanos, y dejaron sus 430 años exactamente de esclavitud, Dios los libraría y les daría la tierra prometida, hermanos. Y la orden era que en cada casa se tomara un cordero y se lo sacrificara. Cada uno de ellos, cada familia hizo esto. Y si las familias eran pequeñas, podían juntarse entre 2 o quizás más familias para compartir ese cordero. Lo interesante, hermano, es que los hebreos comieron, y rápido fue esto cuando Dios dio la voz de mando para que el pueblo empiece a salir. Y en aquella noche, hermanos, en aquella penumbra de Egipto, el pueblo de Dios comenzó a salir a su libertad. Habían pasado tantos siglos, hermanos, donde ellos habían sufrido, donde ellos habían sido explotados, donde ellos no recibieron remuneración. Fueron engañados, fueron sometidos, fueron despreciados, pero Dios estaba con ellos. Y ese día, hermanos, cuando ellos salieron, comenzó la historia de esta nación, la cual es Israel. Cuando hablamos de los hebreos, estamos hablando de lo mismo, el pueblo de Israel. Punto número 1, acompáñenme por favor al capítulo 12. Ahora vayamos al verso 11 hasta el 14 y veamos estos detalles que la Biblia menciona. Éxodo 12, verso 11. Hablemos un poco de Dios pasaría de largo y vamos a entender esto. Verso 11. Y lo comeréis así, está hablando del corderito, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y el vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra, ¿qué dice? De Egipto. 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo, ¿qué cosa? Lo celebraréis. Es decir, a partir de este momento Dios establece una fiesta de las más importantes en Israel. Esta nación, hermanos, tiene 7 fiestas principales, solemnes, grandes. La Pascua es una de ellas. Pero la Pascua, hermanos, comienza más o menos en abril para ellos. Y es entre finales de marzo y comienzo de abril que Dios dijo que celebren la Pascua. Y aquí, hermanos, está el detalle de todo lo que el Señor quiso enseñarles. Dice que esta fiesta judía se la celebra hasta el día de hoy, antes de los primeros días de abril. Es decir, la noche de Pesaj o Pascua. ¿Qué quiere decir Pesaj? Pascua para nosotros. Pero esta palabra, Pascua, se traduce, mi hermano, como pasaré o pasar de largo. ¿Por qué, hermanos, Pesaj significa pasar de largo? Porque Dios dijo: veré la sangre que está sobre el dintel y pasaré de largo y no tocaré al primogénito en tu casa. La palabra Pascua significa eso, hermano, pasar de largo. Y Dios hizo eso, pero también tiene un significado, hermanos amados, importante para nuestros días. Dios pasaría de largo siempre y cuando la sangre de su Hijo Jesucristo esté sobre el pecador. Es decir, que el juicio, el castigo y la muerte no tocará
a la persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Tenía un significado profundo y espiritual, hermanos amados. ¿Quién vive, iglesia? Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre, hermanos, es figura de vida. La sangre es un símbolo de la vida, es una forma de hablar de la vida. En la sangre está la vida. Entonces, aquel corderito sacrificado, hermanos, entregó su vida por el hebreo. Por cada familia donde se sacrificó, hermanos, este corderito, Dios cubrió el pecado de esa casa, de esa familia. Fíjense. Por eso el Señor dijo: yo veré la sangre y pasaré de largo. ¿Por qué? Porque en esa casa ha habido un sacrificio y se ha cubierto el pecado de ellos. La Pascua comenzó para los hebreos aquí, hermanos. Y como dijo el Señor, sería una fiesta solemne por todas las generaciones, hermanos, y sería un mandamiento perpetuo para Israel. Ellos celebran, hermanos, esta fiesta. Y lo hacen, hermanos amados, recordando este momento especial. También Egipto recuerda estas cosas, no ha olvidado. Dentro de su historia, Egipto sabe de esto. Cómo pasaron, cómo se dieron los acontecimientos, lo saben. Hermanos amados, y Dios dijo algo interesante: este será principio del año para ustedes. Entonces, para Israel, en abril, que es nuestro calendario gregoriano, es el inicio del año para ellos. Ellos están en su enero, podríamos decir, para entender. Ellos están comenzando el año. Fue lo que Dios estableció y es el calendario que Dios les dejó. La sangre de un cordero prefiguraba la sangre del Cordero de Dios. Era un tipo, o sea, un símbolo o figura de la sangre misma del Hijo de Dios. Jesús fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. Qué interesante. Todo lo que Dios ha hecho tiene que ver con las fiestas judías. Y la Pascua es muy importante, por eso es la primera fiesta que el hebreo celebra al inicio del año. Y en ese inicio de año es que Jesús vino al mundo. En ese comienzo Jesús sacrificó su vida. Y en la fiesta de la Pascua, como siendo el primero y lo más importante para Dios, hermanos, Él entrega su vida para salvar a la humanidad. Vayamos por favor por un momento a Mateo 26, todos por favor rápido. Y no pierda Éxodo 12. En Mateo 26 encontramos una historia, parte de la vida del Señor Jesucristo. Mateo 26, vamos a leer por favor los versículos 17 en adelante, 17 y 18. Mateo 26, 17. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque también en la Pascua de los hebreos se comió pan sin levadura aquella noche antes de salir. Entonces ellos seguían recordando esta fiesta. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Es decir, que nuestro Señor celebró la Pascua, porque Él estaba ahí, hermanos, para ser el cordero que reemplazaría aquel animalito, aquel becerrito que el hebreo utilizaba cada año. Él vendría a ser el sacrificio, sería el Cordero de Dios o el Cordero Pascual. Para ese momento, hermanos, ni la gente, ni el sumo sacerdote, o sea, Anás y Caifás y compañía, ni los romanos, ni los mismos discípulos entendían que Jesús era el Cordero Pascual. Todavía no entendían estas cosas. Y Él dijo: celebraremos, es necesario que celebremos este momento junto a ustedes, mis queridos discípulos.
Fíjense cómo el Señor, hermanos, dio prioridad e importancia a esta fiesta. ¿Por qué? Porque en Pascua Él entregaría su vida en una cruz. Esto, hermanos, cambiaría la historia, por supuesto. Esa noche Jesús le va a dar significado al pan y a la copa. Si ustedes siguen estudiando, van a ver cómo el Señor les dice: el pan representa mi cuerpo y la copa representa mi sangre, que es el nuevo pacto, porque el antiguo pacto quedará atrás. El nuevo pacto será realizado con mi propia sangre, dijo el Señor. Por eso es que la iglesia, nosotros los cristianos, celebramos la mesa del Señor, aunque sea una vez por mes, recordando este momento cuando el Señor entregó su cuerpo, que representa el pan, y entregó su propia vida, que representa la copa, hermano. O viceversa. El pan representa el cuerpo y la copa representa la sangre del Señor. Símbolos que nosotros, hermanos, comemos, consumimos, para no olvidar cómo el Señor Jesús estaba cumpliendo el propósito eterno de morir por el pecador. La sangre de Jesucristo iniciaba el camino a la vida eterna. Por ella el pecador obtenía el perdón de sus pecados. Hermanos, el pecador es todo hombre nacido. Vamos a Hebreos, por favor, verso 9. Todo hombre nacido es pecador. Por ese pecador el Señor moría. Capítulo número 9 de Hebreos, verso 13. Atención, dice así. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos significan para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Si aquella sangre, si aquellas cenizas que eran, hermanos, consumidas por el fuego en aquellos años, cubría el pecado del pecador, dice cuánto más la sangre del Hijo de Dios. No dice cubrirá, no dice tapará el pecado, sino dice borrará. Es decir, que solo la sangre de Jesucristo tiene el poder de eliminar el pecado. La sangre de Cristo tiene una función específica teológicamente hablando, y es borrar el pecado del pecador. La sangre de Cristo no es para echar demonios, hermano. La sangre de Cristo no es para que yo tenga poder y autoridad sobre Satanás. La sangre de Cristo solo tiene un uso, y es borrar los pecados del mundo. Es que hoy en día piensan que la sangre de Cristo, hermanos, ha de hacer hervir a los demonios. Y bíblicamente eso está mal. La sangre del Cordero solo fue para borrar el pecado. Y atención, si una persona no es lavada con la sangre de Cristo, no tiene perdón de pecados. En otras palabras, solo la sangre de Cristo le da vida eterna al pecador. Digan fuerte amén a eso. Solo la sangre del Cordero le otorga vida eterna al más vil pecador, si éste se arrepiente. Hoy en día no estamos, hermanos, para anunciar, promover, decirle a la gente quememos, que sea la semana de las cenizas, lavémonos los pies. Hermano, nada de eso tiene significado. Abstengámonos de comer carne. Nada de eso tiene significado, hermano. Con todo respeto, alguien puede decir: me está hiriendo, me está lastimando, usted me está incomodando. ¿Cómo va a decir eso? Bíblicamente no tiene sentido, hermano. Ni echarse ceniza, ni lavarse los pies, ni abstenerse de carne, no tiene sentido. Nada de eso es importante. Lo que sí es importante es que el pecador se arrepienta y sea lavado con la sangre del Cordero. Digan fuerte amén a eso. Eso sí es vital y es importante. Seguimos, hermanos. De ahí que el que cree en la muerte y resurrección de Jesús alcanzará la vida eterna. El que cree.
no el que sacrifica. Porque hoy en día, hermanos, se ha confundido y se ha llevado a las multitudes a creer que las ceremonias y los ritos salvan. Haz esto, ahora penitencia, sufrí, que estos días sean días donde tú martirizas y sometes tu cuerpo. Se le dice a la gente, abstente de comer esto y aquello, no hagas. Hermano, nada de eso sirve. Bíblicamente, solo creer en Jesucristo, en su muerte y resurrección, le otorga vida eterna al pecador. Solo creer en Jesús. Pastor, no tengo que hacer nada más, ni lavar los pies, ni hacer esto, nada, nada. Solo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Digan fuerte amén, por favor. ¿Quién, hermano, se va a perder si cree en Jesús? Nadie. Aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo está alcanzando lo que el Señor vino a hacer, otorgar vida eterna. La vida eterna no es el resultado de mis obras. La vida eterna no tiene nada que ver con el sacrificio que yo haga. La vida eterna no tiene nada que ver con mi dinero. Yo no puedo comprar mi salvación. No puedo creer que a Dios le voy a ofrecer oro, plata, diamantes y decir, Dios, el cielo me pertenece porque te estoy dando algo. Todo le pertenece a Dios. La única forma de alcanzar salvación es creyendo en aquel que murió en esa cruz y su nombre es Jesucristo. Lo demás, hermano, es absurdo. Todas las ceremonias no sirven de nada. 1 Corintios 5, vamos rápido. Vamos a ver en el capítulo número 5 de 1 Corintios, verso 7. Atención, mire lo que la Biblia dice. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura corrompe, ¿no? La levadura afecta a la masa. La levadura hace que sea agria, ¿no? La masa. Por eso se utiliza levadura para afectar la masa. Y la Biblia dice, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, lo que corrompe, lo que cambia, lo que causa, hermanos, un efecto negativo, malo, perverso. Dice, límpiense de esa vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es ¿quién? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la tradición. Me pondré ceniza sobre la cabeza. Me voy a guardar de comer carne. Lavaré los pies. Asistiré a los templos. Eso es la Pascua. La Pascua es subir una montaña, un cerro y sufrir y martirizar tu cuerpo. Hermanos, la Pascua no eres tú, la Pascua es Cristo. El sufrimiento de Cristo, esa es mi Pascua. La forma en que Él vino al mundo, entregó su vida, murió y resucitó, esa es mi Pascua. Y eso es lo que el hombre debería celebrar. No las tradiciones y las costumbres de año tras año, hermano. Y el hombre sigue igual. Porque las ceremonias no cambian el corazón. Las ceremonias no transforman tu corazón. Solo Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Y escúcheme, hermano. Si una persona no lava sus pecados en la sangre del Cordero, no tiene transformación, no tiene vida, no tiene esperanza. Solo la sangre de Jesucristo es capaz de borrar tus pecados. ¿Cómo queremos llegar al cielo si no hemos pasado por ese momento, por ese proceso de arrepentimiento, de acudir al Salvador, de entender que su vida y que Él es el Cordero de Dios y que solo Él puede salvarme y sanarme? ¿Cómo puedo cambiar y pensar en la vida eterna si no voy por el conducto regular? Por más que yo haga ceremonias y participe de todas las ceremonias que este mundo tenga, yo no tengo vida eterna por hacer eso. Solo el creer en Jesús es el principio de la verdad. A su nombre, iglesia. Primera Juan 1:7. Rápido, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Es que
que cuando uno habla, uno debe tener fundamento bíblico, hermano. No es lo que pienso, lo que me contaron, me parece, alguna vez escuché, no, es lo que dice la Biblia. Primera Juan 1:7. Pero si andamos en luz, dice eso, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa? Nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia, hermano. ¿Cuántos han pasado por ese proceso de ser limpiados por la sangre de Cristo? Ven, hermanos, es fundamental. No vengas a la iglesia por costumbre, por tradición. Me gusta esto, me gusta la alabanza, me gusta estar bien allí, voy a despejarme a la iglesia. No, hermanos, a la iglesia venimos a arrepentirnos de nuestros pecados, a nacer de nuevo, a dejar que el Hijo de Dios sea Señor, que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. A eso venimos. A la iglesia venimos a cambiar, a ser transformados por el poder y la palabra de Dios. Dígale a su hermano, mírele a su carita, hermano, dígale así, hermana, venimos a ser transformados. Dígale. Porque si tú sigues igual, ¿de qué sirve, hermano? No venimos a la iglesia para seguir iguales, viviendo igual, haciendo lo mismo, pensando. No, venimos a la iglesia para ser transformados. Pero el inicio de todo es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero lava, limpia, borra los pecados. Bendito el hombre y la persona que ha pasado por ese proceso. Diga un fuerte amén. Gracias a Jesucristo. Punto número 2. La sangre del Cordero debía ser aplicada. De nada sirve tener la sangre si no se aplica. Vamos. Volvemos al Éxodo donde empezamos. Le dije que no lo pierda. Capítulo 12 del libro de Éxodo, y ahora vamos a leer el versículo 13. Miren ustedes cómo la sangre se aplicó. Verso 13 de Éxodo capítulo 12 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué dijo el Señor? Yo pasaré y veré la sangre. Entonces la sangre debía aplicarse, ¿dónde, hermanos? En el dintel o el marco de la puerta. Los hebreos debían utilizar un hisopo, una tela, para que usted me entienda, una brocha. Ellos debían agarrar esa sangre en un recipiente y untar, hermanos, tomar la sangre y untar el dintel por fuera, para que cuando el ángel de la muerte pase, observe la sangre y diga: aquí están protegidos, aquí están cubiertos, aquí hay salvación. Y el ángel pasaba y llegaba a los hogares egipcios donde no había, hermanos, temor a Dios, donde no existía, hermanos, obediencia a Dios, y comenzaba a matar el ángel al primogénito, o sea, al hijo mayor. Y esto tocó hasta el hijo del faraón, quien murió. Hermanos, la sangre es para aplicar. Repita conmigo: la sangre es para aplicar. La sangre no es para reprender demonios. Estoy hablando de la sangre del Hijo de Dios. La sangre de Cristo no es para lavar mi casa. La sangre de Cristo no es para que yo tenga poder y autoridad y en su nombre echo fuera. Hermanos, la sangre de Cristo es para borrar mis pecados y para alcanzar vida eterna a través de esa sangre. La sangre de Jesucristo no es para jugar, hermano, a ser cristiano. La sangre de Cristo debe aplicarse ¿a quién? A nuestras vidas. Y esa sangre es para que cada día, porque cada día pecamos, yo vaya a su presencia y le diga: Dios, perdóname, me arrepiento, lávame con tu sangre y borra mis rebeliones, decía David. ¿Para qué es la sangre? Para anular, borrar y sacar de mi vida el pecado. La sangre de Cristo sigue vigente hoy en día. Digan fuerte amén.
Gócese porque la sangre del Cordero es la única o es el único medio para ser perdonado de nuestros pecados. En aquellos años, en aquellos tiempos hebreos, esa historia maravillosa, la sangre solo cubría, tapaba el pecado de toda una nación, pero hoy en día lo elimina por completo. Y podemos presentarnos delante de Dios como perdonados, justificados, como santos. ¿Por qué? Porque la sangre del Hijo de Dios nos limpió de todas nuestras maldades. De gracias al Señor por eso. Digan fuerte amén. Glorifica a Cristo porque Él hizo eso por nosotros. ¿Qué dijo, hermanos? El Señor: veré la sangre y pasaré de vosotros. De ahí viene el término Pesaj, Pascua. Pasaré, pasar de largo. Veré la sangre en el dintel e iré a la siguiente casa. Donde esté la sangre en el dintel hay salvación, pero donde no esté la sangre, ahí hay muerte. Cuando yo, hermanos, veo al pecador sin arrepentimiento, es como que el Señor viera al pecador y dijera: sobre este hombre, sobre esta mujer no está la sangre de mi hijo, está bajo ira y condenación, le espera muerte. Pero cuando el Señor mira a una persona y ve y dice: sobre él está la sangre de mi hijo, este ha sido perdonado, ha sido lavado de su maldad, por tanto es mi hijo, por tanto heredará la vida eterna, porque ha pasado por ese lavamiento y esa perfección, y el pecado no es más parte de él. La sangre de Cristo es demasiado importante, hermano. Por eso se celebra la mesa del Señor, para que no olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Si usted está aquí, si usted es salvo, no es su obra, no es su mérito, no es su fe, es Jesucristo quien murió por usted. Si usted ha sido perdonado de sus pecados y ahora su nombre está inscrito en el libro de la vida, es porque la sangre del Cordero pagó por su pecado. Bendito sea el Señor. Digan fuerte amén, hermano. ¿Qué dijo Juan, el apóstol Juan? En el capítulo 1, verso 29, dice que salió Juan un día a bautizar y vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué dijo? Que quita el pecado del mundo. Es que Juan pudo verlo y exclamó y dijo: ahí está el Cordero que Dios envió al mundo. Ese es el que quitará el pecado. No dijo: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado, que tapa. No, dijo: el que borra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de las naciones. Él proclamó esta verdad. Eso es Pascua para nosotros. No es visitar templos, hermano. No es andar de rodillas, subiendo cerro y caminando calles, sufriendo, destruyendo nuestro cuerpo. Pascua es Cristo. La Pascua es recordar cómo Él entregó todo por causa de nosotros. Esa es la verdadera Pascua. Y eso es lo que todo hombre tiene que saber y entender. La sangre puesta en el marco de las puertas en la tierra de Gosén era un tipo de la salvación y protección divina para los que creyeron. La sangre se aplica y se aplicó y se debe aplicar. La sangre hoy limpia nuestros pecados. Porque hoy la sangre no es de un corderito, de un becerrito, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en el Gólgota, hermano. Esa es la sangre que a nosotros nos ha dado vida eterna. Eso es lo que se debe predicar. Al ver la sangre en el dintel, la muerte y el castigo pasaron de largo. Si la sangre de Jesucristo no está sobre el pecador, la ira y el castigo eterno caerán sobre este pecador. Ya dijo una vez Pedro, hermano, que debemos ser rociados con la sangre del Cordero. Porque esa sangre, hermano, es poderosa. Y de ahí la verdad de que la sangre de Cristo tiene poder. Digan fuerte amén a eso. La sangre de Cristo sí tiene poder. Vea conmigo, por favor, todos juntos. Hebreos, capítulo número 10. A su nombre. Parece que usted no desayunó, hermano. A su nombre. Es que yo hago, ¿cómo dice? ¿Cómo es la intermitencia? ¿Qué es eso? Yo hago ayuno intermitente. Que ahí vienes débil al culto. Hebreos 10:26.
Vamos, hermanos. Dice así, atención, 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pero atención, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, solo la sangre de Cristo tiene el poder de salvar. Y si alguien desprecia esta sangre, si alguien menosprecia esta sangre, la cual es la vida del Hijo de Dios, solo le queda esto: una horrenda expectación de castigo y juicio y hervor de fuego. En otras palabras, una persona que muere en sus delitos y pecados y que no va al arrepentimiento y no apela a esta sangre, no apela a Cristo, no tiene vida. Lo dice la Biblia, hermano. Pero pastor, yo por años he guardado tradiciones. También me abstuve de comer carne y no sé qué. De nada sirve, hermano. Lo siento. Pero yo en esa semana guardo esa fiesta de la Pascua. Y voy a muchas congregaciones y visito muchos templos, pastor. No importa, hermano. Pero es que yo de rodillas he subido el cerro y voy y pago mis culpas. De nada sirve. Lo siento por usted. Solo la sangre de Jesucristo tiene el poder para hacer de mí una nueva criatura. Y si alguien dice: no me interesa la sangre de Cristo, me interesa mi tradición, la costumbre, la ceremonia de cada año, pues está tomando por inmunda la sangre del Cordero. Y el que crea y diga y practique en su mente y corazón esto y diga que la sangre de Jesús, hermano, es inmunda, lo que está haciendo, hermanos, es simplemente retrasando su castigo eterno, porque la misma Biblia dice en el verso 31 de Hebreos 10: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que esto es lo que a Dios le molesta. Que habiendo el medio de salvación, que habiéndole otorgado al hombre el medio del perdón, habiéndole dado la manera para que éste sea salvo, éste desprecie y diga: no me interesa el sacrificio de Jesús. Por eso es que la ira de Dios se enciende y dice: ¿qué? ¿Estás despreciando y menospreciando lo que mi Hijo hizo por ti? Sí, Señor, no me interesa. De ahí es que Dios, hermano, se ha de manifestar con ira. Y un día, hermano, castigará el pecado de la humanidad si ésta no se arrepiente. Juan 3:36, vamos terminando, por favor, todos juntos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Y el verso 33 dice algo poderoso, hermano. 3:36. El que cree en el Hijo, fuerte, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cuántos han creído en el Hijo? Amén. Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que el pecador dice: ¿qué me importa la sangre de Cristo? Es más, la voy a pisotear. Me da asco la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice que el que cree en el Hijo debe considerar que la sangre de su Hijo tiene el poder de borrar sus pecados y debe arrepentirse. Pero el que rehúsa, el que dice: no me interesa, no quiero saber de Cristo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque un día Dios le dirá: yo te di el medio, te di la posibilidad, te di la herramienta, te di el escape, te di el camino, he provisto para ti vida eterna, puse la vida de mi propio Hijo para que tú seas salvo, pero tú despreciaste el don.
el regalo de la gracia y por eso mi ira se enciende contra ti. Esto es terrible, hermano. Por eso la Pascua no tiene nada que ver con estas ceremonias absurdas. La Pascua a mí me dice que debo arrepentirme y apelar a esa sangre para que un día yo pueda llegar a esta vida eterna. Digan fuerte amén, hermano. Sin sangre no hay remisión de pecado. Ay de que el que toma por inmunda esta sangre. Jesús fue crucificado en la Pascua para ser el Salvador del mundo, y este fue el plan eterno de Dios. Su sangre fue el medio para borrar los pecados del mundo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? La sangre de mi hijo será suficiente y será el sacrificio. Apocalipsis 13:8 dice de la siguiente manera, hermanos, 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, hermanos, no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De qué está hablando la Biblia? De los que adorarán a la bestia y se rendirán al pecado y despreciaron a aquel que un día planificó desde la eternidad la salvación del pecador. La salvación no fue un acto de improvisación. La salvación no fue una obra, hermanos, de repente. Me nació, dijo Dios, salvar al pecador. No, Dios planificó la salvación desde antes de la creación del mundo, desde antes de que existieras tú y yo. Dios planificó nuestra salvación. Pero si el hombre no entiende y rechaza esto, no hay Pascua para él. No hay salvación. Conclusión. Hoy se anuncia la Pascua para que el hombre pecador entienda y reconozca su condición de pecado. Sin Dios y sin fe en el Hijo de Dios, está condenado. La sangre del Cordero de Dios se debe aplicar mientras exista la posibilidad del arrepentimiento. Mientras se puede, corre a los pies del Salvador. Mientras se pueda, por favor, apelemos a su sangre. Mientras haya oportunidad, no despreciemos lo que el Señor nos ha regalado. Mientras se predique el Evangelio y tenemos la decisión para decidir, o hermanos, el poder de decidir, mejor dicho, apelemos a esta sangre, la cual es la sangre del Cordero de Dios. Sin esa sangre, si no se aplica esa sangre, mientras el pecador no tome esto como algo prioritario, supremo e importante, entonces no podrá salvarse. Sin la Pascua, el pecador está destinado al juicio y al castigo eterno. Saquen sus conclusiones. ¿Qué es la Pascua? Dejar de comer carne, echarse ceniza sobre la cabeza, lavarse los pies. ¿Eso es la Pascua? ¿O es entender que Jesucristo vino al mundo para salvar al pecador, del cual yo soy el primero, dijo Pablo? La salvación es un regalo, hermano. La salvación está a disposición del pecador. No despreciemos, no perdamos la oportunidad de que esa sangre nos dé la vida eterna que tanto anhelamos. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.